Hola a todos y todas, mi nombre es Ingrid Leal Fuentes, soy matrona y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la comunicación para la promoción de la salud sexual y reproductiva. Es importante señalar desde el inicio a qué nos referimos con sexualidad y básicamente lo vamos a entender como un concepto fundamental en la vida humana que tiene múltiples dimensiones y que se expresa también a través de múltiples formas. Por ejemplo, pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, prácticas, etcétera. El desarrollo psicosexual que tenemos las personas desde que nacemos hasta el término de nuestras vidas está íntimamente ligado al desarrollo integral de cada una de estas personas, lo que implica la integración de diferentes procesos en las distintas etapas de la vida. El concepto de sexualidad incluye aspectos biológicos, psicológicos, sociales, y así dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el sexo, el género, la identidad de género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y la reproducción. Cuando hablamos de salud sexual, vamos a entenderla como un estado de bienestar, como ya dijimos, tanto en lo físico, lo mental, en lo social y que requiere de alguna manera también un enfoque más bien positivo y respetuoso de la sexualidad, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras. Por otro lado, la salud reproductiva supone que las personas pueden elegir métodos de control de la fertilidad, que las parejas pueden acceder a diferentes servicios de salud apropiados que les permitan a las personas tener un seguimiento, por ejemplo, durante su embarazo y que ofrezcan a las parejas la oportunidad de tener hijos o hijas sanas. Bueno, pero en esta sesión nos vamos a centrar en la sexualidad principalmente de la gente joven, adolescente y de las personas más jóvenes, universitarios incluidos, pero es importante mencionar que si bien vamos a hablar de ciertos conceptos y de ciertas generalidades sobre la sexualidad, me es necesario aclarar que durante esta presentación también vamos a reconocer, vamos a tener presente de que existen diferentes formas, ¿cierto?, de ser joven, de ser adolescente, diferentes formas de vivir la sexualidad, no hay solamente un tipo de sexualidad. Y que si bien vamos a hablar de estos conceptos, muchas veces son más aplicados a términos generales y por supuesto que hay especificidades dentro de cada grupo, de cada persona, que puede ser que no toquemos en profundidad en esta presentación. Para no perder de vista la diversidad de las personas, la mirada interseccional que entiende que las personas viven distintos procesos de privilegio, de opresión, dependiendo de ciertas situaciones en las que se encuentran en una sociedad o distintas características, también nos va a ayudar a entender que existen diversas formas de vivir la juventud. Y por ejemplo, hay adolescentes y jóvenes de distinta etnia, de distinto nivel socioeconómico, de distintas historias de vida, de distinta lugar geográfico donde pueda vivir, si es rural u urbano, etcétera. Por otro lado, no podemos ignorar que históricamente la mirada que se ha tenido de la sexualidad de jóvenes ha sido principalmente desde una mirada adultocentrista, repleta muchas veces de tabúes y siempre desde el riesgo. Y es así como cuando, por ejemplo, iniciamos una investigación en relación a la sexualidad de la gente joven, muchos de estos estudios se relacionan con aspectos más bien riesgosos como son el embarazo no intencionado, las infecciones de transmisión sexual, por ejemplo. En el último tiempo, se ha presentado, ¿cierto?, una mirada más amplia desde los derechos, desde el enfoque y las perspectivas de género, también desde la interculturalidad, lo que ha permitido tener una mirada más amplia y más completa de la sexualidad de las personas jóvenes.
Vamos a entender también que la identidad sexual de las personas es algo dinámico, no solamente es algo rígido, algunos aspectos obviamente son los que no hacemos y no podemos cambiarlo, como por ejemplo el sexo biológico, pero muchas otras dimensiones de nuestra identidad sexual pueden ser muy dinámicas, como la identidad de género, el rol de género, la orientación sexual y la conducta sexual. En este esquema podemos observar estas dimensiones del género, ¿cierto? Dependiendo si nos vamos a referir más a la identidad de género desde una perspectiva binaria de ser hombre o mujer, o más bien algo que transita, ¿cierto? Entre estos dos puntos más binarios, la expresión de género, que tiene que ver, ¿cierto?, con la manera que las personas expresan su género a través de su apariencia, vestimenta, etcétera. La orientación sexual, que tiene relación con la atracción física, emocional hacia una persona y que también, ¿cierto?, tenemos una diversidad de formas de orientación sexual. Y el sexo biológico, que va más allá, ¿cierto?, de la genitalidad, sino que tiene que ver con los genes, los cromosomas y en general el funcionamiento de todo el sistema hormonal, gonadal, etcétera. Para comprender un poco cómo ha sido la conducta sexual de la gente joven, vamos a entender que la conducta sexual es la manera en que se expresa de forma conductual la sexualidad y va desde algo interpersonal, ¿cierto?, a algo personal, pero en la medida que es interpersonal existen distintas manifestaciones como, no sé, las caricias, besos, la actividad sexual oral, penetrativa, etcétera. Y estas conductas van a estar en una sociedad muy marcadas por las normas que existan en esta sociedad y el momento cultural y histórico en el cual se esté viviendo. Con estas imágenes más que nada solo quiero mostrar distintas expresiones de la sexualidad que muchas veces desde el mundo adulto les son em, no sé, llamativas, ¿cierto? O que son distintas de lo que vivieron las personas adultas hoy día en su juventud. Sobre todo, por ejemplo, el ambiente virtual, donde muchas veces se mantienen ciertos comportamientos sexuales como el sexting, por ejemplo, que es este envío de mensajes o fotos o videos de características sexuales, por ejemplo, situaciones que ya vemos más en la actualidad que en otras épocas, por ejemplo. Entonces, también vemos cómo la manifestación de la sexualidad, como decía, es muy de acuerdo también al momento histórico y cultural que esté viviendo una sociedad. Aquí algunos datos sobre la conducta sexual, principalmente de adolescentes. No me voy a referir en específico a ninguno. Ustedes pueden poner pausa a este video para poder observar con mayor detalle, pero sí podemos ver, por ejemplo, que dentro del grupo de adolescentes, entendiéndolos como personas menores de 20 años, alrededor del más del 40% refiere a haber iniciado actividad sexual penetrativas durante el periodo de la adolescencia. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver cómo es una expresión de la sexualidad que tenemos registros. Y también sabemos, de acuerdo a esta encuesta que salió en el 2025, que la edad promedio de inicio sexual en el grupo menor de 20 años es alrededor de los 15 años. También dentro del comportamiento sexual podemos ver que la mayoría de las personas menores de 20 años usan métodos anticonceptivos menos efectivos para su primera relación sexual, de acuerdo a una encuesta del 2022. Y vamos a entender como menos efectivos, por ejemplo, los métodos de barrera, ya sea el condón externo o de pene o el condón interno o de vagina, así como otras prácticas sexuales como el coito interrumpido, el calendario, etcétera, versus los métodos más efectivos como los métodos hormonales inyectables, píldoras, parches, etcétera, y en una proporción menor, ¿cierto? Los métodos muy efectivos, que quieren decir que tienen una posibilidad de falla muy, muy bajita, que corresponde principalmente a los implantes y a los dispositivos intrauterinos.
Siguiendo con algunos datos del comportamiento sexual, podemos ver que las personas jóvenes refieren en su mayoría el uso del condón, y esto ha ido en aumento desde que se tienen algunos registros de estas encuestas que se realizan a las personas jóvenes. Y podemos ver que para el año 2022 un porcentaje importante usa condón principalmente para prevenir el embarazo en un 92%, para prevenir alguna infección de transmisión sexual en un 70% y para prevenir el VIH en un 68%. Entonces podemos ver que dentro de las prácticas sexuales el uso del condón en su mayoría para las personas jóvenes, su uso está relacionado principalmente como un método anticonceptivo. De las prácticas sexuales que hemos revisado, algunas, pero en general para cualquier práctica sexual que se tenga con otra persona, es perentorio tener claridad sobre el consentimiento sexual, que es definido como un acuerdo que se realiza de manera libre, de forma activa, informada, continua, y que puede ser reversible para participar o no de una actividad sexual. Y este concepto se estudia de distintos enfoques, desde enfoques legales, desde enfoques psicológicos, desde enfoques de género, por ejemplo, y sabemos que cuando hay un consentimiento sexual con estas características, la posibilidad de mantener relaciones sexuales saludables, tener satisfacción sexual y la prevención de la violencia sexual se presentan en una mucho mayor frecuencia. Entonces, como mencionaba, el consentimiento tiene algunas dimensiones importantes que es necesario tener claras, como por ejemplo la dimensión de libertad y la capacidad. Así las personas para dar su consentimiento deben tener la madurez legal y mental para decidir. En nuestro país sabemos que la edad legal para el consentimiento sexual es de los 14 años. No hay consentimiento si existe coerción, manipulación, amenazas o influencia, por ejemplo, de sustancias que impidan la plena conciencia de las personas. Por otro lado, también tiene que ser un consentimiento sexual activo e informado. Esto quiere decir que requiere una afirmación clara, ya sea verbal o no verbal. Por otro lado, el silencio, la pasividad o la falta de un no rotundo no se considera consentimiento. También es importante considerar que este consentimiento tiene que mantenerse de forma continua o ser reversible durante la actividad sexual. Por lo tanto, este acuerdo es específico para cada acto sexual y puede retirarse en cualquier momento, incluso si ya ha comenzado la interacción. Entonces, el consentimiento sexual, este concepto se relaciona muy íntimamente con lo que vamos a revisar ahora, que son los derechos sexuales y reproductivos, entendidos como un conjunto de derechos humanos relacionados con la sexualidad y la reproducción. Estos derechos buscan garantizar que las personas puedan tomar decisiones informadas y libres sobre su vida sexual y reproductiva, sin sufrir abusos o vulneraciones de su integridad y dignidad. Son derechos fundamentales reconocidos a nivel internacional. Pero bueno, no en toda la historia de la humanidad han existido estos derechos. Es importante reconocer que ha existido un proceso largo, histórico, de luchas sociales de distintos grupos que han buscado la, eh, garantizar los derechos sexuales y reproductivos a través de la autonomía, el bienestar, la dignidad de las personas en el ámbito de la sexualidad. Y aquí les muestro algunos hitos históricos relativos a este proceso que les mencionaba sobre la lucha social que ha ocurrido a lo largo de la historia más o menos reciente y que ha derivado finalmente en reconocer a los derechos sexuales y reproductivos como derechos fundamentales. Destaco en este punto la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, realizada en 1994, donde por primera vez se habla de los derechos sexuales y derechos reproductivos,
y que este consenso fue ratificado y evaluado en el 2013, ¿cierto? Ya a un par de décadas desde su realización, y para América Latina correspondió al Consenso de Montevideo. Este proceso para la visibilización, la lucha y la posibilidad de que sean reconocidos los derechos sexuales y reproductivos ha cambiado también la mirada desde que tenemos o que debemos tener hacia las personas jóvenes, incluidos adolescentes, cuando hablamos de sexualidad. Entonces, con una mirada más bien paternalista, eran considerados sujetos de cuidado, ¿cierto? Que no tomaban decisiones informadas porque eran personas inmaduras y que su sexualidad se relacionaba principalmente con el riesgo, a una mirada actual que debería ser considerando a estas personas jóvenes y adolescentes como sujetos de derecho con capacidad para tomar decisiones en relación a su sexualidad y con una mirada también que debería ser más positiva y no tanto del riesgo en relación a todas las dimensiones de la sexualidad joven y adolescente. Aquí les dejo para que puedan ponerle pausa al video para que puedan ver en detalle los derechos tanto sexuales como reproductivos que son reconocidos. En relación a la comunicación inclusiva y con perspectiva de género, es importante recalcar que el lenguaje es utilizado para interpretar, reproducir y crear realidad, y de ahí su importancia. Por lo tanto, el lenguaje inclusivo no es solo para hablar de las diferencias entre hombres y mujeres, sino que abarca a otros grupos sociales de diferentes características o condiciones y que en general son invisibilizados. Cuando hablamos de lenguaje inclusivo y no sexista, no hablamos solamente de la simetría entre mujeres y hombres a nivel del lenguaje, sino que lo que se busca, lo que se pretende es ser más preciso, con el fin que las palabras que se transmitan hagan una representación más igualitaria de la realidad. Se observan diferentes tipos de sesgo en relación al lenguaje. Y aquí tenemos, ¿cierto?, el sesgo del androcentrismo, que es esta visión parcial que considera lo masculino, ¿cierto?, como la norma humana, como el género gramatical masculino. Por otro lado, el sexismo, que es básicamente la desvaloración o menosprecio de forma sistémica de lo que son, lo que hacen y lo que dicen las mujeres. Eh, y por otro lado también la invisibilidad del género, que por lo tanto no considera al sexo género femenino como variable significativa de diferencia en los distintos contextos. Por lo tanto, estos sesgos, ¿cierto?, tienden a perpetuar de alguna forma las desigualdades. Muchas veces se ha tratado, ¿cierto?, como de ridiculizar un poco esto del lenguaje inclusivo no sexista, diciendo que va en contra, ¿cierto?, de la economía del lenguaje y que suena como muy complejo muchas veces. Acá les dejo como algunos ejemplos que se recomiendan para hacer referencia, por ejemplo, a distintas situaciones en que usamos este sesgo de androcentrismo, por ejemplo. ¿Ya? Existen distintos recursos donde se muestran distintos ejemplos de cómo poder usar un lenguaje intencionalmente inclusivo y no sexista. Acá otros ejemplos en relación a lo mismo para que los puedan revisar y considerar, ¿cierto?, como alternativas intencionadas para promover, ¿cierto?, el lenguaje inclusivo y con perspectiva de género. Ok, y en resumen entonces lo que hemos revisado hoy día es básicamente el concepto de sexualidad y de salud sexual, entendido como un estado de bienestar pleno. Reconocer, por otra parte, que la sexualidad es muy diversa y así como existen diversas personas, existen diferentes maneras de vivir, expresar y sentir la sexualidad. Que el consentimiento sexual es algo fundamental para la actividad sexual entre las personas
y que debe ser considerado un acuerdo libre, activo, informado, continuo y reversible. Vimos también los derechos sexuales y reproductivos y cómo históricamente se han ido eh, desarrollando y ha ocurrido una lucha por distintos grupos para poder llegar a reconocer los derechos sexuales y reproductivos y seguimos trabajando para que estos puedan ser ejercidos. Y por último, revisamos algunos aspectos generales del lenguaje inclusivo y no sexista. Les agradezco su atención, espero que esta sesión haya sido de su utilidad y quedo disponible para cualquier. Muchas gracias por su atención.